Quinta parte de la autobiografía de María Valtorta. Y cuando yo seré levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Seguí viviendo cada vez con mayor sufrimiento. Creía que todo se iba a consumar muy pronto. Oh, impaciencia humana, cuán necia eres comparada con la calma divina del Eterno. Mi tercera conferencia tuvo como tema, como ya había sucedido el año anterior, la lucha contra la tuberculosis. O mejor dicho, la tercera fue sobre Sor Benigna Consolata Ferrero, y la cuarta sobre la jornada contra la tuberculosis y también sobre la jornada de la Universidad Católica, porque ambas celebraciones se efectuaron a pocos días de distancia. Después vinieron las pruebas de los certámenes que salieron de lo mejor. Las socias me querían muchísimo, para ellas más que una maestra era como una mamá, y no tenían secretos para mí, y si los hubiesen tenido habría sido inútil, porque un don divino que yo tenía me hacía advertir cualquier novedad, y por eso llamaba a la joven y le decía: ¿qué es lo que te inquieta? Al verse descubierta y con la convicción de que yo lo sabía todo por una facultad sobrenatural, se confiaba, pero yo no lo sabía todo. Solo comprendía en general si la joven estaba afligida o inquieta o tentada, y nada más. Pero esa confianza que depositaban en mí me permitía cuidar de sus almas y guiarlas y confortarlas. Y bendigo a Dios por haber permitido que el prójimo me impregnara con todos sus dolores, y de este modo puedo entender los dolores ajenos y compadecerlos y confortarlos, y entender los corazones, que es un difícil arte y no se aprende en ninguna escuela humana. Esta ciencia que da tanto consuelo nos la puede enseñar solamente la luz que surge de las fuentes extrahumanas, y cuyo desarrollo está fortalecido por un intenso espíritu de meditación y por la bondad del corazón. Ser comprendidos en una hora difícil a menudo quiere decir ser salvados, y quiere decir ser salvados de sorpresas desagradables y de peligrosas caídas, en fin, de desesperaciones que, aunque no la matan, dejan maltrecha el alma. En todas las edades es necesario ser comprendidos, pero lo es especialmente en esa delicada edad que va desde la adolescencia hasta los umbrales de la madurez. Es el momento en el que los corazones ceden más fácilmente a las seducciones y a las quimeras, y son más propicios a las tempestades, como tiernos árboles que están por florecer, y se prestan fácilmente a que la mano brutal los desarraigue, y a que un golpe demasiado fuerte los tronche, y a que el calor demasiado ardiente los abrace, y a la excesiva agua estancada que los marchite. Y el viento huracanado al retorcerlos en su torbellino los despoje. Hay que fortalecer los corazones cuando están para florecer por vez primera. Hay que enseñarles lo que puede dañarlos y hay que sostenerlos si son demasiado débiles, para que no se doblen. Hay que podarlos, sí, por poseer demasiado follaje y afectos, se expanden con una prodigalidad que los agota antes de que den fruto, y hay que fertilizarlos si son demasiado áridos, y limpiarlos si los invaden los parásitos, y sobre todo amarlos, amarlos y amarlos. Un corazón que se siente amado habla, y hablando hace que quien lo ama y tiene más experiencia que él pueda ayudarlo. Sería necesario que siempre hubiera un corazón de padre o de madre a disposición de los que son más jóvenes, y a veces es necesario también para los que son más viejos, porque el alma no tiene edad. Es eterna, como Dios, y siempre hay necesidad de ternura y de consejo y de consuelo en cualquier edad. En la vida real son muy pocos los corazones que saben amar y que por eso también saben entender, y son aún más raros los que ya viejos saben recordar que también ellos fueron jóvenes. Siempre brota en los labios de los adultos que se dirigen a los más jóvenes esta frase desdeñosa: en mis tiempos eso no se hacía, en mis tiempos nadie hacía eso otro. Mentiras. No quiero referirme a las grandes culpas porque esas existieron siempre, como prueban ya desde la Edad Media los hospicios, las inclusas, etcétera, etcétera, y como da fe el episodio de Francesca de Rimini, de todas las favoritas del rey y de todas las ninfas egerias, y de los poetas y de los jefes de Estado, que son cosas que sabe hasta el más tonto. Pero me referiré a las cosas menos graves, a los amores que se viven a escondidas de papá y de mamá,
a las amistades y las lecturas que turban y que se cumplen, también en este caso, de contrabando a la ligereza y que demuestran el excesivo arreglo personal, los afeites, los peinados sofisticados, etcétera, etcétera. Por favor. Creo que en todos los continentes y en todos los paralelos y meridianos terrestres desde Eva en adelante se encuentran estas faltas. Y entonces, ¿por qué hay que tronar con nuevos Savonarolas o contra las generaciones actuales, si ya ayer las deliciosas mamitas y anteayer las aún más deliciosas abuelitas conocieron al gentil papaíto y al agradecido abuelito, que por entonces eran intrépidos jovenzuelos y con ellos mantuvieron una correspondencia a través de un teléfono, un telégrafo sin hilos, que se basaba en las miradas, en las cerillas encendidas y apagadas, según un lenguaje convencional y en misivas enviadas con la complicidad de un hilo sutil que en las calles poco iluminadas de 40 años atrás hacía de mensajero galeoto. ¿Y por qué andar antamizando como predicadores de Cuaresma contra la permanente o contra los afeites, si en sus tiempos soportaban una verdadera arquitectura de postizos en la cabeza y se enharinaban con los polvos como pescaditos listos para ser freídos? Por entonces estaba de moda la palidez de las heroínas románticas y ahora en cambio agrada aparecer como mulatas o pelirrojas. ¡Bah! Ha cambiado el color, pero los afeites existen, hoy como entonces. Tratemos de hacer reflexionar a estas jovencitas en lugar de tronar y de hacer prédicas llenas de solemnes mentiras que tienen como resultado que las hijas redoblen los subterfugios y que en vez de la misiva de contrabando reciban nada menos que al joven de contrabando, con peligro de serias consecuencias, o que vayan a pintarse fuera de casa quién sabe dónde. Hagámonos amigas de nuestras criaturas en lugar de ser para ellas madres imbuidas de autoridad. Hagámonos hermanas de nuestras socias más jóvenes en lugar de las maestras y abrámosles nuestros corazones para que ellas nos abran los suyos. Qué hermoso es saber que la mamá y la maestra comprenden. Qué dulce es ver que nuestras jóvenes hijas de la carne o del espíritu tienen confianza en nosotros y no nos ocultan nada y que sus ensueños buscan nuestro corazón para albergar la ilusión que las hace palpitar y en sus dolores lo buscan para llorar en él. ¿Cuánto más se obtiene de este modo, con esta comprensión que sabe guiar sin herir? Cuando María Valtorta se refiere a Francesca de Rimini, esta era hija de Guido, poderoso señor de Polenta y esposa de Gianciotto Maltafesta, que en 1283 fue asesinada por éste al descubrir su pecaminoso amor por el cuñado Paolo. Dante Alighieri relató este episodio en su Divina Comedia, en el infierno número 5, y desde entonces Paolo y Francesca son el símbolo de la pasión amorosa y los protagonistas de numerosas obras de arte y sobre todo en el teatro y la pintura. Y esto es nota de la traductora. Y también, cuando María Valtorta se refiere a la palabra ninfas egerias, según Ovidio, esta ninfa se casó con Numa Pompilio, segundo rey de Roma, y le dio preciosos consejos sobre el arte de gobernar. Cuando el rey murió, Egeria, muy triste, se retiró a llorar en un bosque donde los dioses, apiadados de su dolor, la convirtieron en una fuente que aún hoy lleva su nombre. También esto es nota de la traductora. Y cuando María Valtorta se refiere a nuevos Savonarolas, se está refiriendo a Girolamo Savonarola, que vivió de 1452 a 1483. Era un fraile dominico natural de Florencia, famoso por sus encendidas prédicas en las que fustigaba los vicios de su época, lo que le atrajo a la hostilidad de los políticos y los religiosos. Fue excomulgado y procesado, y lo ahorcaron en la plaza de la Señoría de la Florencia. Y también esto es nota de la traductora. Continuando con la lectura. Aún hoy, pese a que llevo 11 años recluida, aún hoy, mis queridas hijitas vienen a mí, en la felicidad o en el dolor, para confiarme sus estremecimientos de enamorados y sus éxtasis de esposas. Su ventura de madres y me traen a sus hijitos, sus flores de carne, apenas comienzan a llevarles fuera de sus casas,
y quieren que bese a sus tesoros, y les enseñan mi nombre como si fuera el de una abuelita que las ama. Aún hoy vienen o escriben si les afecta una enfermedad, o si una desventura les agobia, o si un hecho luctuoso las priva de un ser querido. Es dulce llorar conmigo, porque las entiendo siempre. Luego se marchan más tranquilas y más serenas, o si están lejos, se sienten más sosegadas y confiadas. A mí me queda su dolor en el corazón y mi cansancio de enferma. Pero mi alma canta porque sabe que hay un corazón menos desolado que antes. Le confieso que a veces las mandaría a todas de paseo. Estoy tan cansada y realmente tan agotada y tan dolorida, pero pienso que muchas veces también Jesús estaba cansado y que sin embargo no rechazaba a nadie. Aún en la cruz, durante su agonía, supo consolar al ladrón y darle las esperanzas, y consoló a su madre y al apóstol y a las mujeres fieles. También las dirigentes, excepto la presidenta, estaban conmigo siempre, con la ayuda de la presidenta diocesana. Nuestra presidenta había intentado pasarme a la congregación de mujeres católicas porque yo había cumplido ya 30 años, pero se produjo una decidida rebelión de las socias. O me dejaba allí, o salía también la presidenta, que tenía, como yo, 33 años. Y me quedé, aunque quedarse fue un verdadero heroísmo. Estaba cada vez más enferma y por eso era más muy vulnerable ante las injusticias de que me hacían objeto. Cuando aún gozaba de las espirituales palabras de Jesús al suplicarle yo que me aniquilara con su amor, para abrirme de ese modo la vía a los cielos, me respondió que a mí me correspondía aniquilar mi propio yo, haciendo pedazos con la masa de un amor perfecto, por no estar apoyado por ningún consuelo sobrenatural, todo mi amor propio, cualquier deleite humano encerrado en mi corazón, y sólo entonces estaría preparada para volar al cielo. Ahora podía decir que había alcanzado esa situación. Mi amor propio estaba pisoteado por todos y por mí misma, y más que por los otros, pues por el amor de Dios y del prójimo, me había vuelto como la uva con el vendimiador, que pisa y exprime bajo sus pies en el lagar. Ninguna consolación me llegaba del cielo, y ninguna de las criaturas. Solo había burlas, ironías, reproches, traiciones y afanes, que los demás ni siquiera notaban, o que notaban la mayoría. Bueno, los notaban únicamente para convertirlos en motivo de nuevas burlas. Según la mayoría, yo tenía siempre la culpa, ya fuera que rezara o que no rezara, o que hablara o que me callara, o que estuviera inmóvil o que me moviera. Solamente las almas que había acercado a Dios me seguían siendo fieles y agradecidas. Y eso me recuerda lo que está escrito en el Evangelio acerca de la fe y el reconocimiento hacia Cristo de los que eran gentiles. Llegó el verano y ya por entonces me costaba mucho caminar sola. No olvidaré nunca aquel 2 de agosto de 1932. Cuánto esfuerzo me costó ir a San Antonio para el perdón de Asís. Y volví a casa del brazo de la mamá de Marta, porque hacíamos una espléndida pareja. Ella ya estaba amenazada por la apoplejía y a mí me aniquilaba la dolencia del corazón. Así que íbamos tambaleándonos y deben de habernos tomado por dos borrachas, porque apenas llegué a casa me sentí mal, pero en realidad ya en esa época me sentía mal casi todos los días. Se reabrió la asociación y volví de nuevo a mi ocupación de voz, y sólo el amor de Dios podía darme las fuerzas para continuar. Cuando María Valtorta se refiere a Marta, es Marta Dicciotti, de quien se habla más detalladamente en la nota de la página 380, a la cual ustedes que escuchan deben saber que aún no llegamos. Continuando con la lectura. La mamá de Marta me hizo conocer la vida de Gemma Galgani, la extraordinaria vida de una mujer natural de su misma ciudad, escrita por el padre pasionista Germano de Santanislao. Sí, de hecho, quiero hacerles notar que yo tengo ese libro. Germano di San Stanislao es el escritor. Y es un muy buen libro, se los recomiendo. Continuando con la lectura. La señora quería que yo le hablara de Gemma en una conferencia, así que se lo prometí y debo confesar que no sentía ningún interés por Gemma Galgani. Y por lo poco que sabía, me parecía una exaltada, una que había nacido en una época equivocada, con unos siglos de atraso respecto al momento en que debió hacerlo, y me decía,
Hoy en día la santidad es otra cosa. Estas son cosas dignas de la Edad Media, pero después de que leí aquella vida, mudé de opinión. María de la Cruz podía entender a Gema de Jesús, la pequeña Violeta de Jesús, la Violeta que moría de la nostalgia del sol eterno, podía unir su leve perfume y cabecita envuelta en el velo de la penitencia al perfume místico y a la corola de las estrellas, ornada con los emblemas de la pasión, de la pasionaria de Cristo. Pero antes que de la Galgani tenía que hablar de Juana de Arco, y era de la patrona de la juventud femenina, y por eso era justo que hablara de ella. Además también lo deseaban mis compañeras, y por eso encabecé con este tema la lista de las conferencias que estaba preparando. Ese año pensaba hablar de Gema, de la doncella de Orleans y de las beatas y venerables de la Casa de Saboya, e intentaba alternar estas conferencias con otras sobre literatura, en las que me ocuparía de un determinado autor para sortear, y luego 3 libros suyos entre las presentes. Naturalmente los libros los iba a comprar yo, a precio de impresión, gracias a la gentil mediación de una estimada señorita que era atea y que se convirtió por obra de mis palabras. He dicho atea, y es más justo definirla como anticatólica. Pero hablar de Juana de Arco me daba miedo. ¿Por qué? Porque presentía que al hablar de ella me ocurriría algo irreparable, y por eso iba postergando desde hacía 3 años esa conferencia. Como se me había ocurrido a mí esa idea, pues quién sabe. Era una de las numerosas advertencias de mi psique. Así recibía también desde otros mundos estas advertencias. Gema Galgani vivió de 1878 a 1903. Fue una mística natural de Lucca que recibió los estigmas y que fue canonizada en 1940. La mamá de Marta di Chioti, su conciudadana, la conoció personalmente. Continuando con la lectura. Pero quise desafiar esa advertencia y me puse a preparar la conferencia y luego iba a hablar de Gema. El 21 de noviembre, en el breve espacio de 3 horas, murió la mamá de Marta. No llegó a tiempo a oírme hablar de Gema y se fue al cielo, pues era en verdad un ser justo. A oír las loas del serafín de Lucca, entonadas por los hermosos ángeles. Fue un gran dolor para mí. La mamá de Marta me dispensaba un afecto de una verdadera amiga y un afecto materno y fraterno santos. La quiero tanto a Marta porque es la hija de semejante madre, y la quiero aún más por eso que por sus mismas dotes, porque en ella sigo amando el alma de una santa que volvió a Dios, pero que no se olvida de mí, de eso estoy segura. Abro un paréntesis para responder a su carta, que me ha dejado asombrada por varios motivos. Ya se lo diré mañana personalmente, pero ya desde ahora quiero preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué esa sorpresa? Ah, padre, no me vicie porque después me disgustará más morir. Pero dejémonos de bromas. Gracias, muchas gracias. Mi mano dice gracias y también mis labios lo dicen. Y el mejor gracias se lo dirá el alma a través de la plegaria y se lo dirá por su regalo. Quiero darle otro gracias porque me entiende tan bien en lo moral y en lo espiritual. Y para demostrarle mi gratitud por el justo y paciente estudio de mi alma, intentaré responder a sus preguntas mientras usted todavía está entregado a la piadosa misión de consolar a todos los desvalidos como yo. No solo son necesarias las predicaciones ni los predicadores, sino que deben hallarse en perfecto estado físico, o de lo contrario a Dios predicación del Evangelio, pero los penitentes debemos sostenerlos. Una radio no emite los sonidos si la electricidad no le da la corriente. Los penitentes, que son las almas que se ofrecen en el holocausto, son el enchufe que transmite la corriente de Dios en el alma de su pregonero y de quien la escucha. Es una fea comparación, pero es exacta. En especial creo que un ministro de Dios ya es un alma hostia cuando hora tras hora va consumiéndose a sí mismo en el ejercicio de su ministerio sin impaciencias y sin desfallecimientos, y sin aversiones, y sin temores, y sin un excesivo cuidado de su cuerpo, y al contrario con obediencia a todas las exigencias de su misión sacerdotal, y con gozosa voluntad de obrar con una encendida caridad que le lleva a estrechar contra su corazón tanto al gran pecador como al alma pura, porque en todas las almas ve a Dios. Dios mismo se encarga de proporcionarle hora tras hora el sacrificio, y es suficiente, y luego estamos nosotras, las holgazanas,
que solo somos capaces de sufrir y de rezar, y que añadimos todo lo que falta para que se cumpla cada día esa determinada cantidad de sacrificio que se ha de depositar en el banco de los cielos, y que se transforma con abundantes intereses en ayuda para los trabajadores de la viña del Señor. Nosotras somos las Marías, y vosotras, oh almas del sacerdocio, sois las Martas de Jesús. Y si es verdad que Jesús dijo que la parte mejor era la que eligió la devota María, también es cierto que guardaba mucha gratitud hacia Marta, la hacendosa y práctica ama de casa que proveía a las necesidades de su humanidad. Además, cuando el sacerdote todas las mañanas sube las gradas del altar para celebrar el sacrificio, es a la vez Marta y María porque adora y porque obra. En cuanto a las lecturas que he hecho y que cualesquiera que sean siempre me han aportado la luz del bien, considero que, más aún que la buena índole de mi espíritu, que al proyectarse sobre todas las cosas vuelve bueno lo que no lo es el mismo Jesús quien impide que algo malo entre en mí. ¿Y cómo lo logra? Pues de un modo muy simple, lo colma todo en sí mismo hasta el borde y nada más. Si usted, padre, llena un vaso hasta el borde y luego intenta despacito agregarle algo más, todo lo que es superfluo rebosa, ¿no es verdad? Pues Jesús ha colmado hasta ese borde la copa de mi corazón porque ya nada puede entrar en él. Cualquier otra cosa se posa solo un instante y luego se resbala. Y a menudo se va purificada por el contacto con mi Jesús, por su mérito, no por el mío. Estoy tan hechizada por Dios que incluso desde que está escrito demonio, veo escrito Jesús, y que donde habla Lucifer, oigo hablar a Jesús, y que veo a Jesús en todas las cosas. El amor de Mario, que por otra parte creo que murió ya hace años, y que más tarde le diré por qué tengo esta convicción, está desprovisto de cualquier deseo o añoranza humanas. Cuando María Valtorta se refiere a las Marías y las Martas, aquí se refiere al episodio evangélico de Lucas 10:38 al 42. Continuando con la lectura. Amo a su alma que creo que he redimido con mi dolor, y no podía haberle legado un don mejor a esta criatura que amé, ¿no le parece? Y ahora voy a explicarle esa frase que le ha impresionado. He llegado a entender que los únicos y verdaderos dolores de un corazón son los que provienen de Dios para ponernos a prueba o para castigarnos. Responderé a todas sus preguntas. ¿Cómo logra entender que un dolor proviene directamente de Dios? Respuesta. Por lo que experimenta el alma, porque cuando un dolor proviene directamente de Dios, siempre se distingue de los dolores provenientes de cualquier otra fuente. Ante todo, el dolor que proviene de Dios, aun cuando es violento y lacerante, jamás deja de estar acompañado por la paz. Este signo no falta nunca. Aunque a veces parece que no está, existe. Tan pronto como el alma mira en su interior, y esto sucede siempre, y aunque sea por un instante, es suficiente. Advierte que en su sufrimiento hay una enorme paz. Paz no quiere decir resignación, no, quiere decir mucho más. Quiere decir bienaventuranza, y el dolor que proviene de Dios siempre está acompañado por una bienaventuranza súper espiritual. He aquí una de las palabras que nace espontáneamente en más inciertos labios para expresar lo indescriptible. Forjo esta palabra para expresar una bienaventuranza en la parte espiritual del espíritu, y no se trata de un juego de palabras. Es una cosa real. Le doy un ejemplo. La iglesia es un edificio erigido para el culto de Dios. En la iglesia están las capillas, y en las capillas los altares, y en los altares los tabernáculos, y en el tabernáculo la píxide, con Jesús, que es la Eucaristía. Si entro en la iglesia, yo no toco a Jesús Eucaristía, pero si subo al altar y abro el tabernáculo y destapo la píxide, puedo decir que toco a Jesús. En el cuerpo vive el alma, y en el alma vive el espíritu. Existe la paz del alma, y es la que puede asistirnos en todo dolor soportado con resignación, y existe la paz que reina en el espíritu, o sea, la superpaz. Es la paz que está presente siempre cuando el dolor proviene de Dios para elevar a un grado más alto nuestro espíritu, pues ahuyenta las sombras y fortifica las debilidades que todavía lo deprimen. ¿En qué consiste el dolor prueba? Respuesta. En un aumento del amor solo por nuestra parte, mientras que parece que en cambio Dios nos retira el suyo y nos deja solos. Nosotros lo invocamos y Él no responde.
Nosotros pedimos y Él parece que no escucha la petición. Es más, a menudo nos humilla, quitándonos justamente lo que más ansiábamos obtener y que ya creíamos en nuestro poder. Si uno lo dice, parece algo sin importancia, pero si lo padece es algo muy doloroso. En el cuaderno que le he dado hoy, le he descrito lo que significa sufrir a solas, sin que Dios nos sonría y sin que responda a nuestros gemidos. Asimismo, el dolor castigo se reconoce inmediatamente porque la conciencia nos advierte que lo hemos merecido. Oh, yo lo siento enseguida. Ya antes de que llegue, la conciencia me dice, te has equivocado. Y ahora, si Dios te castiga, prepárate a agachar la cabeza bajo el látigo que te azota y agradecerle porque te lo has merecido y porque dado que lo descuentas de inmediato no tendrás que descontarlo en el más allá. Pero lo repito, se trata de una prueba o de un castigo, la paz permanece. Usted nunca va a oír decir que un santo perdió la esperanza, por muy tremendas que hayan sido las pruebas que tuvo que soportar, y hablo de pruebas espirituales, donde hay esperanza hay paz, y donde hay paz está Dios. ¿Cómo logra entender que un dolor tiene valor de castigo? Bueno, pues la respuesta es por la voz de la conciencia, que como ya le dije nos advierte que nos hemos equivocado y que no hemos obrado bien, y además porque a medida que lo vamos soportando sentimos que el alma se nos hace más límpida y más ligera, y esto quiere decir que esa opresión que nos hace sufrir es expiación y purificación. Usted me dice que el abandono de Dios constituye la mayor de las penas. Es verdad, pero esta ausencia de Dios puede haber sido producida también por una culpable inercia de su criatura. ¿Encuentra usted en sí misma motivos que la iluminen lo bastante como para afirmar que a veces ese vacío solo es obra de Dios, aunque lo haga para obtener sus fines misericordiosos? La respuesta es, cuando un alma yace en culpable inercia, no advierte absolutamente si Dios está o no está. Es un alma que está alelada y abúlica, y que vegeta sin reflexionar ni percibir. El pecado, o así por lo menos también la indiferencia, la obnubilan hasta tal punto que en ella se ha extinguido la facultad de percibir y la necesidad de ver y el anhelo de nutrirse a sí misma con el manjar sobrenatural. Entonces Dios castiga porque es justo que castigue y es también piadoso que castigue porque a veces el alma, bajo el embate de los golpes, se sacude y vuelve en sí. Pero no son esas las almas de las que me ocuparé ahora. Le hablaré de esas almas más o menos despiertas que intentan obrar para el buen Dios según la propia capacidad, almas que no son del todo inertes pero que tal vez podrían realizar algo más si se empeñaran por completo en lo que hacen, y por eso son almas en las que Dios está ausente pero no por culpa de ellas mismas, sino por voluntad de Dios, que como ya le dije recurre a esta potente arma para obligarlas a que cumplan de modo más exacto su deber filial, o para mejorarlas por medio de una prueba dolorosa, o para habituarlas a vuelos que sean cada vez más altos, y el alma que siente la justicia de este dolor que Dios le impone, alcanza en el dolor su gloria y su paz. En cambio el dolor que proviene de los hombres, o peor aún del infierno, siempre es injusto y nos turba, en algunos casos más y en otros menos, pero no es un dolor que alcanza el ápice de su potencia, o sea que no hiere el espíritu en su punto más alto y en su parte más viva. Nos hará gritar, nos hará llorar y nos hará imprecar, y a veces nos hará enloquecer y otras veces también morir. Pero moriremos por la culpa de enfermedades de la carne, o enloqueceremos por la obra de las alteraciones mentales, pero imprecaremos por un desorden moral, pero gritaremos y sollozaremos por nuestra total debilidad. Por el contrario, el dolor que proviene de Dios y que nos traspasa el espíritu no provoca ninguna incandescencia, sino que nos sublima en una paz y en una gravedad y en una caridad más altas, y sufrimos intensamente, muy intensamente. Es un hambre insaciable, que crece de hora en hora y que nada puede aplacar, y podemos dar entonces a nuestro espíritu todos los alimentos que queramos para intentar calmar la languidez que lo agota, pero nada sirve para colmar su deseo. Ni obras de misericordia, ni sacramentos, ni plegarias, ni lecturas espirituales. Es solamente a Dios a quien quiere. Y Él siempre se oculta, cada vez más en las alturas, mientras que nosotros con los brazos alzados con el ímpetu del anhelo, agonizamos de amor invocándole.
¿Cuántas palabras tenemos que escribir para explicar lo que experimentamos en cada latido de nuestro corazón? ¿Cuál es su conducta respecto a Dios y al prójimo en esas horas envueltas en tinieblas? Mi respuesta es, cuando Dios se aleja, más lo amo yo, con todo mi ser y con espíritu de humildad y de paciencia y de sumisión, y al mismo tiempo reconozco que me lo merezco y hago continuos actos de fe, porque sé que de todas maneras Él está cerca de mí y se lo digo. Actos de esperanza, porque espero que por su bondad abrevie la prueba y que esta prueba me haga merecer un bien más alto. Actos de caridad, porque para incitarle a que vuelva le digo que le amo cueste lo que cueste, y que le amaría aunque ya ni siquiera se ocupara de mí. Actos de contrición, porque reconozco que he pecado y que merezco su castigo. Además uso esta prueba mía en favor del prójimo porque le ofrezco a Dios mi dolor, a fin de que otras almas que no lo buscan, o que lo buscan de un modo equivocado, sean conducidas a la ferviente búsqueda de Dios, y de este modo mi hora de tinieblas se transforma en la hora de la luz. ¿Se siente usted inquieta y llevada a exteriorizar su inquietud? La respuesta es no. Me inquieto porque no soy solamente un ser espiritual, sino también de carne y hueso, por las cosas que pueden turbar la carne, y por estas del espíritu jamás. He dicho y repetido que el dolor que proviene de Dios es sumamente agudo y es el único y real dolor puro, simple y perfecto como Dios, pero siempre va unido a la paz. Donde hay paz no puede existir la inquietud, y no intento obligar con mis caprichos a que Dios se muestre, sino que le suplico que nuevamente me conceda ver su rostro, que es el gozo de nuestro espíritu, y luego espero pacientemente ese momento beato. Mire usted, hoy por ejemplo, estoy privada de esa unión sensible con Dios. Por el contrario, en los días pasados, entre los dos polos, el de Dios y el del alma, había un continuo brotar de centellas, y fue algo inefable. Hoy solo mi alma lanza centellas hacia su Señor, y por eso estoy desolada. Entiéndame, estoy desolada como una madre o una hija que ve partir a su hijo o a su padre, y queda un gran deseo de llorar y quisiéramos que el tiempo volara para abreviar la separación, porque sabemos que el hijo o el padre no se han ido para siempre, sino solo por un tiempo relativo y para nuestro bien y para tutelar nuestros intereses. Así que quedamos melancólicos pero más amorosos que antes, porque sabemos que su lejanía es una nueva prueba de afecto hacia nosotros. Hoy amo a solas, y con eso estoy desolada pero no inquieta. Una bendita certidumbre me dice que cuando menos me lo espere Dios va a volver, y va a volver tanto más rápido cuanto más yo le muestre amorosa y paciente. Y entonces, ¿qué torrente de gozo se volcará en mi espíritu? Respecto a Dios, ¿sigue usted comportándose en todas las cosas como si Él estuviera presente? Mi respuesta es que ciertamente, por cierto, es más. Me porto con una mayor rectitud y aun porque el hecho de que Él no esté, esto me sirve de rienda moderadora y me vuelve a poner en el medio del camino, y si acaso me he desviado para oler las flores de sus orillas, o me impulsa al trote si me he demorado distrayéndome con alguna tontería a lo largo de la senda. Estoy segura de que si voy recta y velozmente, hora tras hora derecho a la meta que debo alcanzar, el buen Dios volverá a presentarse más pronto. En estos momentos, ¿tiene tentaciones acerca de la fe? Mi respuesta es que eso no faltará. Jamás. No faltaría. Una buena hija y una esposa amorosa deben saber respetar siempre al padre o al marido y no cansarles con las quejas y las preguntas tontas si les parece que el padre o su marido no les ama ya como antes. Porque en el amor no hay que ser nunca desconfiados ni egoístas, porque la desconfianza y el egoísmo matan al amor. Y entonces, ¿por qué con mi padre y esposo he de ser menos que una buena hija o una buena esposa? ¿Por qué he de perder la seguridad y por qué he de albergar dudas sobre la fe solo porque el Señor juzga que es oportuno retirarse? Si Él, pues, está cansado de hablar conmigo y de habitar en mí, y prefiere ir en busca de otras almas más selectas que la mía, debo dejar que lo haga, sin ponerme ceñuda y hacer caprichos como un niño testarudo o una esposa neurótica. Tengo que reaccionar en un modo tal que mi Señor pueda decir, vuelvo a María, que no es fastidiosa, y con ella estoy bien porque hago lo que me parece. ¿Estos periodos de abandono son frecuentes, son breves o son prolongados? Mi respuesta es que no me parecen frecuentes,
pero no podría asegurárselo con precisión matemática porque la alegría del regreso es tan grande que anula todos mis recuerdos de abandono. Por eso cada vez que me deja, el dolor es tan intenso que me parece que lo hace por primera vez, y cada vez es tan gozoso el éxtasis de su regreso de Dios a mí, que me parece que yo nunca conocí el dolor. Tampoco es posible decir si son periodos cortos o prolongados. Cada minuto de separación parece un siglo. Pero me parece que los he tenido de diferente duración. A veces duran pocas horas, otras varios días, y luego de golpe cesan, y de la desolación paso a una alegría siempre mayor que la que había experimentado antes, y a una unión cada vez más estrecha, y a una visión cada vez más nítida, hasta casi hacerse reales y sensibles, no sólo intelectuales. ¿Le parece que están destinados a un fin especial, por ejemplo, a obtener una gracia solicitada? Mi respuesta es que creo que siempre están destinados a un fin especial, un fin que ha establecido Dios para su pequeña hostia, a quien le niega ahora su rostro para darle un beso más prolongado en el cielo, cuando todo haya terminado para mí y me abisme en la luz de la Santísima Trinidad, que siempre he amado y alabado en la tierra, un fin que he querido yo por una gracia implorada. Si no sufro, nada obtengo, la plegaria no es suficiente. ¿Y qué otro sufrimiento mayor que este yo puedo ofrecer? ¿Qué valor tienen las torturas de todo el cuerpo enfermo respecto a una sola hora de separación y de abandono de Dios? Yo misma le digo a Dios, hazme sufrir, pero concédeme esto o lo otro. Y no para mí, claro está. He renunciado completamente a todo deseo personal. Pido solo la vida eterna y el resto que lo decida el Señor, pero en lo que se refiere a los demás, soy una mendiga insistente y siempre insatisfecha, y especialmente cuando pido la luz para un alma que está en sombras, entonces las tinieblas recaen sobre mí, pero me llena de alegría el sufrir el martirio que ellas me causan. ¿Esos periodos de abandono arrojan luego una mayor luz sobre las cosas divinas? Mi respuesta es que siempre lo consiguen. A igual que quien después de estar a oscuras al volver la luz la encuentra más fulgurante de quien en la luz siempre vivió, yo, cuando sobre mi espíritu vuelve a brillar mi sol, después de haber estado privada de él, me encuentro sumergida en un océano de luz tan relumbrante que me causa un vértigo celestial. Es como si una mano piadosa entreabriera la puerta de mi cárcel y por la rendija yo viera entrar unos rayos luminosos. Y hablo de una rendija, porque si toda la luz de Dios se derramara sobre mí, me moriría. A la luz de ese rayo veo muchas cosas que antes permanecían obscuras, y prosigo segura como si el Maestro me llevara de la mano y me instruyera dulcemente. He aquí mis respuestas a su cuestionario. Lo he contestado muy mal, porque para hacerme entender bien tendría que poder encerrarle por una hora en mi corazón, y entonces usted vería que este pobre corazón mío vive y muere solo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así sea siempre, por la eternidad. Pero ahora vayamos adelante mientras Jesús descansa. Está tan cansado y tan desalentado el Salvador al ver a los hombres que no quieren curar la propia ceguera y que la decadencia espiritual se acentúa cada vez más. Esta mañana yo aludí a usted con esto, y debe de ser este un gran dolor para los sacerdotes el presenciar esta consunción de los espíritus, que son destruidos por el virus de la indiferencia y del escepticismo y del goce ilícito y de la rebeldía. Pero si esta es una pena para todos los que aún siguen estando con Dios, entonces ¿qué será para Jesús? En verdad, de este modo pisoteado su amor y desatendiendo su recuerdo, estamos haciendo padecerle una nueva pasión a nuestro Salvador. El rostro de Jesús está tristísimo. Es en verdad el rostro de uno que está triste hasta morir ante el derrumbe de sus más vivas esperanzas. Ciertas penosas comprobaciones causan un enorme cansancio más que un trabajo fatigoso coronado por el éxito, y Jesús duerme con su divino rostro entristecido sobre el brazo plegado. Esta mañana no ha tenido ni siquiera una palabra para mí, pero tampoco yo se la he pedido. He puesto esta audiencia de su palabra y la misma ausencia de ella como una flor primera a sus pies para consolarlo, y un poco así,
Ofrezco yo mi sufrir y sufro por él y por las almas tan agobiadas por el materialismo. Esta mañana me ha preguntado usted si no he tenido ninguna revelación acerca de la situación actual y me parece que ya le conté, aunque no estoy muy segura, que estos presentimientos que me acometen tienen diversos momentos. El primero, el más confuso, es un sueño en el que veo las cosas bajo un aspecto especial, digamos simbólico. Por ejemplo, si veo a uno que se cae al agua y en ella se abisma hasta morir, puede usted tener la seguridad de que dicha persona morirá dentro de poco. Y este es un ejemplo tomado así, al azar, entre muchos otros que podría citarle. En el segundo caso sueño las cosas tal como se producen en realidad, pero al despertarme no hay ninguna admonición particular que me advierta, ten cuidado, porque este es un aviso, y por eso incluso me olvido del sueño hasta que el hecho sucede tal y cual como lo soñé, y entonces vuelvo a recordarlo. En el tercer caso tengo un sueño clarísimo, y al despertarme me llega una neta advertencia. Recuérdalo. En el cuarto caso no hay ningún sueño. Estando despierta siento, y no puedo explicarle el por qué, que está por suceder algo doloroso o desagradable. Por ejemplo, advierto si alguien me está traicionando o si intenta perjudicarme o perjudicar a los demás. Desde 1931 en adelante hasta hoy se ha producido de modo muy intenso el cuarto caso, por lo cual yo llegué a saber que muy pronto se abaterían hechos terribles sobre la pobre humanidad. También el tercer caso se ha producido intensamente en momentos especiales y de igual modo el primero ha sido bastante frecuente. A este respecto recuerdo que vi simbólicamente la ocupación de Bélgica, de Holanda y de Noruega y la declaración de la guerra de Rusia, y vi escuadrillas de aviones negros completamente negros y de formas monstruosas que partían de un punto como Berlín o Moscú o como las varillas de un abanico y alcanzaban la punta de la varilla o el lugar preestablecido, y el símbolo era así. Y pone aquí en el libro un símbolo con algunas líneas y una bolita en el centro de ella. Y luego dice, perdone el garabato porque soy una burra en dibujo, y la figura, aunque esté mal hecha, me ayuda a expresar el concepto. Sucesivamente, en noviembre de 1941, tuve la advertencia de que un mes más tarde los enemigos entrarían en Benghazi. 3 días después comenzó la ofensiva inglesa y dentro de ese mes se instalaron en Benghazi. En marzo de 1942, siempre la misma voz me dijo, en el sueño, la línea defensiva ya no está en Palermo, está más arriba porque se ha perdido Libia, por desgracia. En cuanto al porvenir para nosotros, los habitantes de las ciudades, ya tuve 2 o 3 advertencias, pero no son muy claras. De todos modos puedo decirle que ya me preocupan porque aún que yo he entendido claramente este motivo, también creo que algo sucederá. Esto por lo que se refiere al momento actual, pero en otoño, antes de que comenzaran los bombardeos sobre la población civil, los vi en los sueños y se lo dije a Marta. Cuando aún no había estallado la guerra de Etiopía, precisamente en la noche del 23 al 24 de mayo de 1935, vi con extraordinaria claridad el ingreso de nuestras tropas, en particular de las carabineros y de los Saptie, en sus carros de combate, en Addis Abeba, cuyos tukul ardían, y lo referí en casa, y me valió, como de costumbre, la patente de loca. Y se lo dije también a 2 amigos que vinieron a visitarme el 24 de mayo por la tarde. Estos amigos viven aún y se lo recuerdan. Un año más tarde, el 9 de mayo de 1936, nuestras tropas en particular, los carabineros y Saptie, entraban victoriosas con sus carros de combate en Addis Abeba, que acababa de conquistarse y que estaba en llamas. Sobre la base de aquel sueño tan evidente y subrayado por semejante señal durante los 9 meses de la guerra etiópica, no tuve la menor duda acerca de su resultado. Yo sabía que la venceríamos y que iba a ser muy pronto. Ocurrió lo mismo con la guerra de España, de la que pude ver horrores y heroísmos, pero de esto prefiero hablarle personalmente.
Le he contado todo esto para hacerle entender de qué se trata. La primera forma de mis pensamientos les causaba terror a las socias y dirigentes que se sabían culpables, y me habrían odiado también por este motivo, y por cierto yo empezaba así. Chicas, portaos bien, ¿entendido? Portaos bien conmigo, porque habéis de saber que yo no ignoro los subterfugios que vosotros inventáis para dañarme. Incluso en estos días estáis tramándolos, pero no les va a servir de nada, y menos que mancillar vuestra alma. Pero repito, que de muy buena gana yo prescindiría de este don, si así se lo puede llamar. Cuando María Valtorta se refiere a Saptie, o dice los Saptie, estos eran los carabineros aborígenes de Libia, y por entonces era una colonia italiana. Y un tukul es una típica choza africana de planta circular y paredes cilíndricas y techo cónico de paja. Esto es nota de la traductora. Continuando con la lectura. Y ahora prosigo con mi relato. ¿Qué tal? Yo les digo continuando con la lectura, y ella dice prosigo con mi relato. Establecí la conferencia sobre Juana de Arco para el 18 de diciembre de 1932. Por la mañana en la iglesia no me sentí muy bien, pero luego con los debidos medicamentos mejoré. Es más, estaba contenta porque por lo general, después de una crisis respiratoria, yo gozaba de algunas horas de tregua. Como el cielo de verano queda libre de nubes y tras un temporal, así también yo, después de mi temporal, sentía mi corazón libre de las palpitaciones y los espasmos. A las 10 fui a la asociación y allí las encontré a todas alborotadas porque acababan de llegarles la noticia de que el viejo párroco había sido nombrado monseñor de la catedral de Luca y que por lo tanto dejaría la parroquia. La noticia no me provocó ningún particular dolor porque ya lo esperábamos y porque significaba un justo premio a la extensa labor parroquial de ese óptimo sacerdote. A mediodía, cuando volví a casa, almorcé, como de costumbre, poco pero con gusto. A las 15 horas fui al Instituto Santa Dorotea, donde tenía que pronunciar la conferencia, y a las 15:30 comencé a hablar. Había dicho solo pocas palabras cuando me acometió una crisis cardíaca tan repentina y violenta que casi me muero. Cuando sentí el primer síntoma me detuve sonriendo, como para esperar que algunas señoras que iban llegando con un atraso pudieran acomodarse. Tenía la esperanza de que el corazón se limitara a ese apretón que ya había conseguido empaparme de frío sudor. Sonreía, pero, sin duda, mi rostro se había alterado de un modo tal que la superiora se me acercó y me preguntó si yo me sentía mal. No es nada, le respondí. Pasa enseguida. Esperé unos minutos y esperé de pie, heroicamente de pie, sintiendo el hálito de la muerte sobre mi cabeza. Decía como Juana de Orleans, que sea el Señor Dios el primero en ser servido. Pero el Señor Dios quiso ser servido con la agonía de su pobre sierva. La crisis aumentaba y aumentaba y aumentaba y tuve que ceder y que sentarme porque era un cadáver que respiraba. Eso duró 2 horas. ¿Comprende usted lo que significa semejante sufrimiento por 2 horas? Me socorrieron y me llevaron al aire libre. En medio de las convulsiones yo miraba a la Virgen, cuya estatua parecía animarse, y miraba y besaba mi crucifijo. Juana de Arco vivió de 1412 a 1431. Es una famosa heroína francesa llamada la doncella de Orleans. Santa. Bueno, y para los que saben, y no leen mucho pero han visto la película, fue quemada porque decía que escuchaba la voz de Dios. Habemos muchas personas que tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios. Afortunadamente, en estos tiempos ya no se quema tan fácil. Pero en esos tiempos, si el Señor hablaba, generalmente pensaban que eran brujas y las quemaban. Así que por haber rescatado ciertas ciudades a Francia y el Delfín y todo eso, la quemaron por bruja y por hereje en la iglesia, y porque las personas, literalmente de los gobiernos que salvó para Francia, no estaban muy de acuerdo, así que los ingleses hicieron lo posible con la iglesia para quemarla. Pueden ver la película, es bastante buena. Continuando con la lectura. No quise ningún médico, me habría mandado al hospital, y en esas condiciones no se podía hacer otra cosa, y pensando en papá y mamá yo no quería ir allí.
Me encomendaba a Dios para que no me hiciera morir así, por ellos, para que no se asustaran, pero por mí, ¡ja! ¡Qué contenta me habría ido! Esa misma mañana había comulgado y era la novena de Navidad. Qué hermoso habría sido celebrar la Navidad en el cielo. Pero ahora me digo, qué enorme egoísmo habría sido. Qué belleza, mi belleza era puro egoísmo. No era posible ir al cielo en Navidad sin padecer mi pasión. Antes hacía falta la cruz, una larga agonía en la cruz. Y luego ya llegaría el gloria del paraíso. Por fin, hacia las 17:45 comencé a mejorar de un modo tal que podía volver a mi casa y volví sostenida por dos piadosas personas. Pero ¿cuánto has tardado? Vienes cada vez más tarde. Son casi las 6 y todavía no hemos tomado nada. Ese fue el saludo de mi madre. Mamá estaba conversando con una señora muy anciana que venía casi todas las tardes a hacernos compañía. A las 5 acostumbrábamos a ofrecer el té o el café o el chocolate, y naturalmente tenía que prepararlo yo. De ahí que mamá me reprochara por haber tardado. Pude imaginar, y también puede usted también imaginar, cuánto me costó el atarearme a mí en la cocina. Licuar chocolate, servirlo en las tazas, llevarlos en las bandejas. Yo me sentía al límite de mis fuerzas, así que me senté sin hablar porque no lograba hacerlo. La señora me preguntó, ¿mucha gente? Muchísima. En efecto, la sala estaba repleta. ¿Y ha gustado su conferencia? ¿Me la leería? Sí que ha gustado, pero ahora estoy muy cansada. Mañana se la leeré. ¿Pero qué es lo que tienes? Pareces una momia. ¿Estás nerviosa? Me preguntó mi mamá. Es que me siento mal, muy mal. Mírame y te darás cuenta. Efectivamente, dijo la anciana amiga. He notado enseguida que estaba alterada, pero no he dicho nada para no impresionar. Pobre abuelita, qué buena era. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiese sido mi mamá? Estoy segura de que esa noche me habría cuidado y servido y amado. Ah, no, señor. Terminó de atontarme con sus reproches de mis subterfugios. El haber callado para intentar decir las cosas poco a poco, de modo que no se asustara, era para ella un subterfugio. Me atormentó, acusando al círculo de todos mis males y tachándome de estúpida, con una insistencia porque seguía yendo allí, etcétera, etcétera. Pero se guardó mucho de evitarme las tareas de casa. Una vez que hube preparado la cena para ellos, y no como nunca por la noche, y no lo hacía tampoco en aquel entonces, y ordenado todo, yo me fui por fin a la cama, y estuve con una fiebre tremenda, y con sofocación y calambres, y una infinita melancolía. Sentía que mis voces no me habían engañado, como dice la doncella de Orleans, y que si mi misión era de Dios, Juana de Arco, sobre quien versaba la conferencia que había ido postergando por 2 años, porque mi voz interior me decía que ese día me iba a suceder algo irreparable, había mantenido sin duda su promesa de ser la pregonera de mi cautiverio y de mi suplicio. No más batallas ni victorias, sino únicamente prisión y dolor. No más estandartes de Cristo agitados sobre la multitud, sino únicamente la cruz a la que subir. No más llamas de apostolado público, sino la llama de una hoguera de sufrimiento que me está consumiendo desde hace 11 años y no llega nunca a convertirse en cenizas. Ahora sí que era totalmente María de la Cruz, la santa guerrera, que en Reims coronó al medroso delfín y me coronaba con la corona de espinas. Se sufre intensamente cuando nos arrebatan nuestra amada faena en la viña del Señor. Había defendido a toda costa esa libertad de trabajo para mi Señor y ahora Él mismo me la quitaba. Después se entiende cuán grande es este honor, que qué confianza y qué amor de Dios para con nosotros esto implica, pero en el primer momento se sufre mucho. Es esta una de esas horas del Getsemaní, que son las primeras que se viven en nuestra pasión. Cuánto cuesta decir entre las lágrimas, hágase tu voluntad. En esa noche hecha de espasmos físicos y morales y espirituales, y sin tener siquiera la libertad de llorar abiertamente, porque estaba yo al lado de mi mamá que dormía beatamente, me refugié en Cristo, y él, como a Catalina de Siena, me dijo: Tú pediste que te dejara soportar y que castigara en ti los defectos ajenos, y no advertiste que pedías amor, luz y conocimiento de la verdad, porque ya te dije que, cuanto mayor era el amor, más crecían el dolor y la pena, por lo que a quien aumenta el amor, también le aumenta el dolor. ¿Y qué mayor aumento de amor que este
por el cual Dios me ofrecía su mismo lecho, su mismo trono, su mismo altar, su propia cruz. Tras las primeras horas de angustia, este pensamiento descendió como un bálsamo sobre mi alma y le infundió la voluntad de cumplir el sacrificio, porque no todo lo que él me diga, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino más bien entrará el que haga la voluntad de mi Padre. Y con leve modificación se me podían decir también a mí esas palabras que le dieron al apóstol Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías tú mismo y que ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, vas a tender la mano y otro te la ceñirá, y entonces sí te llevará a donde tú no quieras. Yo, adiestrada y confortada por mi maestro, tendía la mano para coger la cruz que el Padre me imponía, y envejecida súbitamente por la invalidez me volvía incapaz para tantas cosas y dependía de todos en mis necesidades físicas, morales y espirituales. Oh, si se reflexionara sobre qué modo la enfermedad nos coloca desarmados en las manos de todos a nosotros, los pobres inválidos que debemos depender siempre de la buena voluntad ajena, para las necesidades físicas con todo lo humillante que esto implica, para las necesidades morales con todos los aspectos de soledad y melancolía que las acompañan y que bien pocos saben remediar, para las necesidades espirituales con todo lo nostálgico, por las funciones que ya no veremos más y por los sacramentos que se nos suministran con avaricia y por la guía de que quedamos privados y por tantas cosas, mientras las pruebas dolorosas se van acumulando y por la enfermedad que genera nuevas tentaciones y nuevas debilidades. Cuántas cosas podrían decirse sobre la invalidez, pero ya irán saliendo a relucir poco a poco. No quiero precipitar las cosas. Por la mañana intenté levantarme a la hora de siempre. Imposible porque me quedé en la cama hasta las 9 y me habría quedado todavía más, pero mi mamá me llamó perentoriamente para que fuera a comprar la leche porque la lechera no la había traído. Cuando dice aquí en la escritura no todo él y luego ahí se queda, esto está en Mateo 7:21. Y cuando dice cuando eras más joven y ahí se queda, esto está en Juan del 21:18. No todo el que me llame Señor estará en mi reino, y cuando eras más joven ibas donde querías, y cuando seas más viejo serás llevado donde no quieras. Recuerden que así fue la muerte de Pedro, crucificado al revés, porque se sintió indigno de ser crucificado como su Señor. Continuando con la lectura. Me levanté con un enorme esfuerzo y mi corazón estaba en una condición espantosa. Tenía mareos y me temblaban las piernas, y me sentía destrozada como si me hubiesen flagelado, y descendía a la planta baja jadeando y con un impetuoso palpitar en las venas. Y al bajar cada peldaño me parecía que también mi pesadísimo corazón se bajaba como si fuera a despegarse. Salí de casa apoyándome en las paredes, y por suerte la lechería estaba solamente 4 casas más allá y no tenía que atravesar la calle. Tenía una palidez de cera y los labios amoratados hasta tal punto que la lechera me preguntó si me sentía mal y me ayudó a volver a casa. Mientras volvimos no faltó el comedido que me dijo: ahora se quedará tranquila, ¿no? No se atormentará más, en verdad, ¿verdad? Ni hará nada. ¿No ve que está acabada? Ah, lo sabía de sobra. Ahora sí me quedaría callada, pero entonces no lo hice. Y le respondí: haré lo que crea oportuno. Y no se lo expresé, sino que se lo dije más bien angélicamente. Volví pues a casa, gracias a la ayuda de la buena lechera, y así descansé un poco. Pero había que volver a salir. Y mamá no me dejaba en paz. Me llevé mi perrito porque pensaba que por lo menos, si me caía por la calle, habría montado la guardia a mi lado. Di unos pasos desde mi casa hasta la esquina de la vía Leonardo da Vinci. No estaba en pie y entré por un momento en la papelería que en ese entonces ahí había. ¿Se siente mal? ¿Qué cambiada está? Siempre la misma pregunta, porque todos advertían que mi aspecto era cadavérico, menos mi madre. Después de unos minutos me pareció que ya estaba mejor, así que salí de la tienda y eché a andar por la vía Leonardo, y tenía que ir a la Piazza Piave, y me tambaleaba, y había andado unos pasos, y he ahí que volví a sentir el tremendo mal del día anterior. Un señor y una señora llegaron apenas a tiempo para impedir que me desplomara, y me acompañaron a casa.
¿Cree usted que al menos en ese momento mamá comprendió mi gravedad? ¡Ja! Ni por casualidad. Cuando pude hablar dije, quiero un médico porque me siento morir. El médico de cabecera, que por entonces era el doctor Armelini, vivía enfrente de mi casa. Siempre había ido yo a su consultorio, pero ese día habría querido que él viniera a mi casa, pero mamá dijo, ve pues, son unos pasos apenas, y puedes hacerlos sin necesidad de gastar el doble para hacerle venir a casa. Maldito dinero. Sin dudas tiene razón, Papini, cuando lo define como estiércol del demonio. Por 5 liras de diferencia, tuve que salir de nuevo, y así, en el medio de la calle, volví a sentirme mal. Una señora me acompañó al doctor, y después de la visita, el mismo médico se encargó de hacerme acompañar por su criada. Yo estaba muy grave, y el médico lo explicó sin ambages. No solo a mí, sino también a mi mamá, que no me había acompañado a la visita, pero el doctor fue a casa para decírselo. Probablemente esperaba que con eso se me evitaran los esfuerzos, pero ni por casualidad, porque seguía afanándome en la casa mientras que resoplaba como un fuelle, y cada tanto me caía y sufría una continua agonía. ¿Salir? Oh no, era imposible. Pero en casa todo seguía como antes. Si hoy se habla de esto, mi madre dice todo lo contrario, pero hay muchos testigos que afirman que yo digo la verdad y ella no. Madres como María de Gonzaga, la priora de Santa Teresita, hay muchas, muchas, pero al menos ella no era la mamá. En cambio la mía es la madre, pero no es la mamá. Mi papá, pobre hombre, se afligía muchísimo al verme así. Creo que empezó a morir en aquel momento, porque cada vez que me veía atacada por el mal, y ya entonces por lo menos una vez al día cedía mi corazón, perdía por completo la cabeza. Pobre papá, cuántas lágrimas derramó sobre su María, destruida de ese modo a los 35 años. Era el único que me quería. Jesús en el cielo y papá en la tierra. Vivía sola y triste porque en esa época venían a casa pocas personas por no tener que habérselas con mamá. Estaba esa anciana señora, pero era muy tímida y para no herir susceptibilidades de mamá no me defendía en absoluto. El 24 de diciembre quise ir a la iglesia a la misa de medianoche, pero no podía resignarme a no ir más a la iglesia y a no asistir más a una misa y a no recibir más a mi Jesús. Ahora, sobre todo ahora, en que tenía más necesidad que nunca de él. En aquella noche envuelta en la niebla, fuimos a las Doroteas y éramos un grupo de 6 mujeres. Yo llevaba en el bolsillo mi frasquito de digitalina y el coñac. Así que me senté en el fondo de la pequeña iglesia. La digitalina es un medicamento cardíaco. Continuando con la lectura. Sufría muchísimo porque esos pocos pasos por la calle y con el frío que hacía habían renovado el dolor al corazón. Cuando llegó el momento de la comunión, me levanté y fui hacia el altar tambaleándome y aferrándome a los bancos mientras que regresaba a mi puesto, así que el corazón empezó a darme brincos. Tomé la digitalina y el coñac para no desmayarme, y apenas el malestar me dio tregua insistí en volver a casa. Ese infinito malestar y ese infinito sufrimiento que fue toda mi preparación y todo mi acto de gratitud. Deposité en el pesebre donde el recién nacido Jesús daba sus primeros bajidos toda la mirra con que me embriagaba, y esa fue la última misa a la que asistí. La última. Sufrí intensamente por este motivo. Más tarde comprendí que ya no debía asistir a la misa, sino que debía celebrarla yo con mi dolorosa y con mi sacrificio. Mi sangre debía mezclarse para siempre en el cáliz con la del Dios hecho hombre, y yo misma debía alzar ese cáliz para ofrecérselo al Eterno, y yo misma, la pequeña hostia, debía consumirme junto con la gran hostia. Cuando entendí esto, ya no me afligí por vivir enclaustrada a causa de la enfermedad, por ser como una de esas sepultadas vivas de la Edad Media que vivieron por muchísimos años recluidas en una celda para sufrir y rezar por los que gozan y no rezan. Así que me quedó una aguda ansia de nutrirme de Jesús, y sólo usted ha tenido la piedad de esa hambre de mi espíritu, usted y el padre Joshua,
Antes tenía yo que esperar hasta 100, insisto, 100 días para que me trajeran la Eucaristía. Lo he soportado con un espíritu de renuncia, pero fue muy doloroso. Considere todo lo que el mal o el demonio han suscitado en mí para turbar mi espíritu, y yo he tenido que soportarlo sola y sin la ayuda de una comunión frecuente, que es lo que con más fuerza puede tonificar un corazón. Quedarme sin comulgar yo, que habría querido hacer la comunión más de una vez por día, y no poder ver más la santa partícula donde está mi Dios, mi Rey y mi esposo. Justamente yo, que había descubierto el modo de rozarle con un beso antes de abrir la boca para recibirle. ¿Qué reliquia puede ser semejante a la de la hostia consagrada? Allí no hay un pedacito de hueso o de tela, un cabello o un diente o una gota de sangre. Allí está Jesús vivo, verdadero, entero, como estaba en el seno de María, como estaba en la casa de Nazaret, como estaba en las comarcas de Palestina, como estaba en la cruz y como está en el cielo. El padre Joshua Bagati, franciscano capellán en el hospital de Viareggio, desde 1939 hasta el 21 de abril de 1981, fecha en que murió. Continuando con la lectura. Cuando pienso en estas cosas, quisiera ser el tabernáculo o el ostensorio que le contiene, con un convertido en pan, para poderlo así tocar, y albergarlo en mí, y hacerle una cuna preciosa, resplandeciente de oro y de gemas. Pero luego pienso que Él, mi dulce Jesús, prefiere nuestro corazón como tabernáculo, y sobre todo si este corazón está embellecido por la pureza, o purificado por el amor y valorizado por el sacrificio. Entonces trato de que mi corazón sea así, y vivo solo para esa hora de gloria en que Jesús viene a mi casa para unirse a mí con su cuerpo y con su sangre y con su alma y con su divinidad. Y en la espera lo adoro en todos los sagrarios donde se encuentra y en todos los cálices en los que su sangre inocente se eleva al cielo y en todos los tabernáculos donde está, esperando a sus hijos. Oh místicas esperas, oh secretas adoraciones, oh santas inmolaciones para preparar la morada de mi Rey. ¿Quién puede describiros con la precisión necesaria? ¿Quién puede definir los frutos del gozo y de la paz y del bienestar que trae su venida? Y de bienestar no solamente espiritual, sino hasta físico. Muchas veces cuando estuve a punto de morir y pedí con urgencia la Eucaristía, resurgía una nueva vida tan pronto como se cumplía la unión de Jesús conmigo misma. Y puedo agregar que después de una comunión siempre me encuentro mejor que antes de recibirla. También esta mañana, cuando usted ha venido, estaba muy mal. Después me he sentido mejor y por eso, cuando el viernes usted me confió que tras haber celebrado la misa se había sentido mejor, no me asombré en absoluto. Es el fruto natural de la unión con Jesús, el médico de los médicos y el regenerador por excelencia. Pero volvamos a mi relato. Al día siguiente era Navidad. Como buena franciscana, todos los años acostumbraba llevar alimento en cantidad para los pajarillos del pinar, para que también ellos alabaran al Creador en el día santo del nacimiento de Cristo, y quise ir también aquel año. Siempre ha habido una gran armonía entre todo lo creado y yo, y no consigo entender a los que creen en el Dios uno y trino, pero que no aman lo que Él creó. Y mucho menos entiendo a ciertos santos. Hay entre ellos algunos que como atletas practican un rigorismo y diríamos ascético que les impide ver todo lo que a nuestro alrededor día y noche celebra floreciendo y cantando y viviendo y resplandeciendo la potencia que los creó. Puede que ante los ojos de Dios adquiera cierto mérito también esta renuncia llevada hasta el extremo, pero yo no sabría imitarla. Me parecería que no le estoy reconociendo a mi Creador, y que me ha concedido ver las noches serenas en las que el cielo parece un inmenso manto de oscuro terciopelo tachonado de las estrellas que escriben en el firmamento misteriosas palabras del poema de la creación, y que no lo estoy agradeciendo por la virginal luna que viste de candor hasta el humilde guijarro de un senderillo agreste, y que no le estoy reconociendo por el milagro que siempre es renovado de la luz que vuelve en cada alba a consolar al hombre tras la noche sombría, por las auroras que esparcen sobre los cirros ligeros y delicados
los tonos tenues y que transforman los bosques y los campos en un inmenso cofre de brillantes y gemas suspendidas en las frondas y en las corolas y en los tallos y besados por el sol, y que no le estoy reconociendo por toda la seda esparcida en miles y miles de flores de la creación, cuyo atavio es más hermoso que los de Salomón, por todos los frutos de la tierra, y de los ondeantes pastos a los jugosos racimos, y a los aterciopelados melocotones, y a las coloreadas manzanas, y por todas las aguas que cantan con voces risueñas en los arroyos, y que murmuran en los torrentes, y que suspiran en los ríos, y entonan en las playas y las escolleras, un triunfante e insomne hosana a Dios, y que no le estoy reconociendo por los vientos de las 1000 voces y de los 1000 perfumes arrebatados en su curso veloz, y que no le estoy reconociendo por las alegres tribus de las aves que alborotan y que silban y que chiflan y que aman, llenando de vida el reino de las frondas, y por todos los animales que brindan su fatiga o su amor al hombre para aliviarlo, y también por los que aunque son salvajes y viven en las vírgenes florestas, testimonian igualmente cuán grande fue la fuerza que los creó. Cuánto medité en la oración ante la humilde Margarita, que ostenta su corazón de oro en medio de la cándida aureola de los pétalos, y ante el tallo que crece y que se vuelve espiga, y es futuro pan, y ante el nido, colmo de huevecillos apoyados en las plumas, y las lanas robadas a las eras para preparar el lecho de la tierna prole, esos huevecillos que ahora parecen pequeños guijarros, pero donde late ya una vida, y por eso mañana serán un tibio montoncito de carne, un palpitante deseo de sustento, una futura leticia de vuelos y de cantos. Cuánto medité ante los infinitos horizontes marinos y los aún más infinitos horizontes del cielo, los dos altares más hermosos que tienen por ministros a los ángeles, y por órganos a las aguas y los vientos, y por cirios a los astros. Oh palabras vivas de nuestro credo, es decir, creo. Creo en la existencia de Dios, palabras que no puede borrar ningún engaño del demonio ni ninguna soberbia humana, palabras eternas que visteis el primer despertar de Adán y que asistiréis al sueño del último hombre, palabras fieles y palabras de Hosana. Siempre habéis sido para mí la luz y siempre me habéis hablado de mi Rey, por quien todo fue hecho. Cuando María Valtorta dice más hermosos que Salomón, esto es como se lee en Mateo 6:29 y en Lucas 12:27. Continuando con la lectura. Ahora ya no os veo con mis ojos mortales, oh cosas bellas que hizo mi Dios. Nunca más volveré a veros, para remediar su dolor al haber sido vendado y escarnecido por la soldadesca sacrílega. Acepté yo no volver a veros, y así vivo peor que una ciega, que al menos ve todavía a través del olfato y del tacto, porque yo ya no podré nunca más percibiros, oh perfumes del bosque y del heno, y susurros de las frondas y las hierbas, y flujos de las aguas y caricias de los astros, nunca más. Nunca más veré los árboles florecer en primavera, y los bosques vestirse de púrpura en otoño y las eras ornarse de mazorcas doradas bajo el vuelo de las palomas, y los mansos rebaños que parecen un mar de lana ondulada y espumosa como la cresta de una ola. Nunca más veré las nidadas del oro que la madre aúna cloqueando bajo sus alas tibias. Nunca más. Oh espacio infinito del cielo, espacio infinito del mar, a veces es tan vivo el deseo que me acongoja por volver a veros que me brotan las lágrimas, oh nostalgia de la infinita creación de Dios, que no podrá calmarse hasta que no me una a ese mismo infinito. Pero os miré tanto, oh cosas de Dios, que aún os veo. Y te amé tanto, oh Dios, hacedor de todas esas cosas, y te amo tanto, que acepto gustosa este que es un martirio, entre mis muchos martirios. Cuando María Valtorta dice por quien todo fue hecho, esto es como se lee en Juan 1, 3 y en 1 de Corintios 8 y Colosenses 1, 6 y Hebreos 1, 2. Es la misma cita que se encuentra también en la página 281, que en mi caso podría releer, pero en su caso si quieren pueden regresar el audio. Bueno, entonces dice aquí, misma cita que se encuentra en la página 281.
No tendría caso regresar a esa página para leer la misma cita, ¿no creen? Así que, continuando con la lectura. Fui al Pinar apoyándome en papá, pero tuve que diseminar mi regalo para las avecillas de Dios allí mismo, a la entrada del Pinar, porque no podía caminar. Y no volví a salir hasta el 4 de enero, pero ese día mi mamá quiso hacer algunas visitas y como buena consentida pretendió mi colaboración de, digamos, dama de compañía. Ya era un esfuerzo tener que vestirme, así que daba 2 pasos y me paraba, y otros 2 pasos y otra parada, y la gente me miraba, y después también mi madre. Tuvo que rendirse ante la evidencia de que el pobre borriquillo ya no podía caminar más. Y desde el 4 de enero de 1933 no volví a salir. A la verdad habría tenido que guardar absoluto reposo también en casa, pero no reposaba. Me levantaba a las 7 y trabajaba toda la mañana, y luego después de comer, o para ser más exacta, de haber visto comer a los otros, me acostaba más o menos hasta las 5 de la tarde, y a esa hora me levantaba para preparar la cena de los demás. El lunes venían las chicas del certamen y les daba clase, y de este modo acabé de arruinarme. De vez en cuando me acometían ataques cardíacos que casi me hacían entregar el alma, pero luego me reponía. Aún así, mi dolencia se iba agravando, y no volví a ver a un sacerdote hasta Pascuas. En esa ocasión, la presidenta me trajo a casa al predicador cuaresmal de San Paulino. Probablemente lo hizo llevada por el remordimiento de haberme atormentado tanto y de haber impedido que vinieran a visitarme Armida Varelli y otras personas del Consejo Central, a pesar de que así lo habían solicitado. Yo no conozco el nombre de aquel sacerdote, sé tan solo que era párroco en Montelupo, y que fue muy bueno conmigo y me aconsejó que le rezara mucho a mi ángel consolador, y al ángel también que consoló al Jesús agonizante. Era lo que yo necesitaba porque cuando me sentía morir, le confieso que tenía miedo. Si la muerte que muchas veces he sentido vecina siempre se me ha acercado con todo su rigor, y he sentido su horror en la parte más material de mi ser. No es de sorprender. He pedido ser víctima no sólo por el amor que me habría hecho morir en una suavísima languidez amorosa, pero también solicité a la justicia que me inmolara, y como Jesús, que fue la primera víctima de la justicia eterna, tendré una muerte dolorosa, como siempre ha sido dolorosa mi infinita agonía. Cuando María Valtorta se refiere a Armida Varelli, ella vivió de 1882 a 1952. En 1918 fundó el Grupo de la Juventud Femenina de la Acción Católica y en 1960 se abrió su proceso de beatificación. Continuando con la lectura. Desde entonces le he rezado siempre al ángel del Jesús agonizante y le recé aún con mayor devoción más tarde, cuando supe que se cree que este ángel es el arcángel Gabriel. Me bautizaron el día de San Gabriel Arcángel y para mí es como si fuera en parte el padrino de mi nacimiento a la iglesia y lo será también en mi nacimiento al cielo. En el mes de mayo, mis hijitas hicieron un viaje a Montenero como premio de sus exámenes y allí rezaron de acuerdo con mi intención, o sea, por mi inmolación. Nunca he pedido otra cosa para mí sino el consumirme y obtener la vida eterna, y no he pedido ni he hecho pedir nada más que esto. Cualquier otra cosa habría sido una incongruencia, y no se pide la devolución de lo que se ha dado si somos personas serias. Sería una ofensa. Con el buen Dios hay que hacer lo mismo. Me parece que si nos ofreciéramos y luego nos retirásemos, atemorizados ante su primer pedido, haríamos como los que habiendo puesto la mano en el arado se vuelven para atrás y por lo tanto se muestran que no son aptos para el reino de Dios, y yo quiero ser apta para este reino. He renunciado a todo lo que ofrece la vida, a la salud, a la alegría, a las riquezas, a los goces lícitos de la amistad y de los paseos, y a los espectáculos de la naturaleza, pero he renunciado a esto para tenerlo todo en la otra vida. Y no es una necia suposición mía, puesto que mi maestro, que está por despertarse tras haber dormido por 2 días y medio,
Me dice estas palabras viejas, que son palabras que tienen 20 siglos, pero que siempre son nuevas. En verdad te digo, que nadie ha abandonado su casa, ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hermanos, ni a sus campos, por amor a mí y por el Evangelio, sin haber recibido 100 veces o más, junto con las persecuciones en este tiempo y con la vida eterna en el porvenir. Cuando aquí se escribe sobre el ángel, es el que figura en Lucas 22:43. El día de San Gabriel Arcángel se celebraba el 24 de marzo. Montenero es un lugar situado cerca de Livorno, en donde surge un célebre santuario mariano. Y como los de quienes se habla en Lucas 9:62, las citas evangélicas sucesivas corresponden a Mateo 19:29, 22:35 y 39, y a Marcos 10:29-30 y 12:28 al 33, y a Lucas 10:25-28, 18, 29 y 30. Continuando con la lectura. Yo lo he abandonado todo y he ofrecido el tesoro más grande que tiene el hombre, la salud y la vida, pues estoy próxima a la muerte. He abandonado a mi padre y a mi madre porque la enfermedad me impidió asistir, y a mi padre en el momento de su muerte, y porque ya no puedo servir a mi madre y advierto cada vez más claramente que soy un peso para ella, y que por eso me deja abandonada. He renunciado a mis hijas espirituales, sobre cuya floreciente adolescencia velé con tanto amor. Hasta he renunciado a mi casa, puesto que ocupo solo con una habitación, entre cuyas paredes vivo como una clausurada en una celda, de la cual nada me hará salir con vida. Ya no poseo ni siquiera mis cosas, como mis queridos libros ni mi piano. Todo lo he abandonado por amor de Dios, y lo he recibido centuplicado por su amor, que ahora en voces caricia y es presencia. He sufrido persecuciones porque el mundo persigue siempre cuando se lo propone, aunque el mal nos convierta en sepultados vivos, y el mundo son nuestros mismos parientes, para los que somos un peso, y así nos lo dicen claramente. Son los amigos, que nos consideran locos y que se mofan por ello. Son los médicos, que nos atormentan de 1000 modos. Son los extraños, que aun sin conocer la verdad, pretenden parlotear tejiendo críticas faltas de piedad. Y por todo esto estoy segura de que un día obtendré la vida eterna, porque Dios no miente y porque Cristo no puede haberse equivocado al afirmarlo, porque la Santísima Trinidad no puede faltar a su palabra. Siento descender en mí una fe infinita cuando recuerdo el diálogo del escriba con el maestro. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque recordemos aquí, queridos escuchas, que Jesucristo mejoró este mandamiento diciendo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Continuando con la lectura. Maestro, son justas tus palabras. Amar a Dios de este modo y amar al prójimo de ese modo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Si he amado a Dios con todas mis fuerzas, aún por encima de mis fuerzas, porque lo he amado hasta morirme, entonces he amado al prójimo más que a mí misma porque ruego y sufro por él, abandonando el cuidado de mi futuro eterno a la bondad de Dios, sin acumular para mí los tesoros egoístas. Y es por eso que oigo que la divina, que la querida voz me dice, no estás lejos del reino de Dios. Ven, ven, oh reino de paz, tras tanto sufrir, y devuélveme, oh, entonces sí, devuélveme todo lo que he dado. Devuélveme las estrellas y las flores, y el canto de las aves y las aguas, y el fulgor del sol. Devuélveme todo porque todo está en Dios, y cuando seré una sola cosa con Él, que es todo, entonces lo tendré todo otra vez, y lo tendré para la eternidad. Ven, ven divina belleza, a la que me aferro para sufrir siempre mejor. Que se rasguen los velos que aún me ocultan tu perfección, oh dulce amor, y que después de la cruz llegue la dicha de estar contigo. Puede que usted diga,
Pero ella dice siempre las mismas cosas. Puede ser. Cuando fray Jacopo de Falerone le preguntó a fray Maceo por qué si estaba alegre no cambiaba modos, éste le respondió, con un gran gozo, que cuando se encuentra el bien en algo, entonces no hay que cambiar ningún modo. Y así se lee en las florecillas de San Francisco. Por lo tanto yo no cambio modos, porque mi canto es de amor. Y así entonces transcurrían los meses, y creía que se trataría de meses, pero son años. Entonces aconteció algo increíble. Yo había circulado por las calles hasta el mes de diciembre y nunca me había notado a nadie. No llamaba la atención porque vestía mal, como una vieja. Hablaba poco, era algo insignificante, gris, y se confundía esto con el entorno sin sobresalir. Ni siquiera el hecho de hablar en público me había procurado amistades, solo había obtenido almas para Dios. Para mí, pobre alma que hablaba de Dios, no había obtenido nada. Y por otra parte tampoco lo había deseado, porque yo trabajaba solamente para Él. En cambio, cuando quedé encerrada en casa, empezó la serie de desconocidos que venían a preguntar por mí. Y no ha terminado aún. Al contrario, se intensifica cada vez más y me impone un notable esfuerzo de paciencia y de palabra. Hace poco casi me he puesto a llorar por eso. Tengo mucha necesidad de silencio y de tranquilidad y me molestan siempre. Casi me hace desmayar el esfuerzo de escuchar tantas voces y tener que responder a tantas palabras, pero paciencia. Llegaron una señorita y una anciana y una dama de la aristocracia y otros aún. ¿Y quién los mandaba? Pues no lo sé. Ninguno de mis conocidos, ni mis oyentes tampoco. Vinieron porque decían que querían conocerme. Cuando aquí se habla de San Francisco, se habla de Francisco de Asís, que vivió de 1182 a 1226. Es el más conocido de los santos italianos y es citado repetidas veces por María Valtorta, que sentía una especial predilección por él. Continuando con la lectura. Y así empezó este humilde apostolado que aún dura y que me cuesta tantas palabras y tantos escritos. A mediados de julio llegó el nuevo párroco. Le había pedido al párroco que se marchaba que entronizara al Sagrado Corazón. Sentía una enorme necesidad de vivir como en una iglesia, visto que nunca más podría ir de nuevo a la iglesia. Enseguida hice advertir al nuevo párroco que vino el 28 de julio y me dio la comunión. Desde Pascuas yo estaba sin comulgar. El día de San Lorenzo estuve muy mal y tuvo la culpa una cura equivocada que agravió mi dolencia. A partir de ese día empeoré rápidamente. A pesar de toda la buena voluntad con que intentaba hacer las cosas, ya solo me arrastraba y consumía mis últimas reservas. Pero se me dio aún el modo de beber el cáliz de la maldad humana por la indigna acción de la presidenta, siempre enemiga mía. Menos mal que yo era una auténtica franciscana. Mi seráfico padre me cantó el himno del perdón por amor a Dios. Dichosos los que perdonan por tu amor y sufren penas y tribulaciones. Había pedido dolor y el dolor me llegaba desde todas partes. Me parecía que yo era como un aljibe en el que se recogían las aguas de muchos canales. Estaba el canal de la enfermedad, el de la calumnia, el de la indiferencia, el de la imposición, el de la envidia. Estaban todos, todos, escribe Fray León, ovejilla de Dios. Más que todas las obras y los dones con que el Espíritu Santo orna nuestra alma, es grande soportar penas y tribulaciones por amor de Cristo. En esto está la perfecta Leticia. Espiritualmente yo estaba y estoy en la perfecta Leticia, porque Jesús, al tratarme como una amiga suya, me concede el gozo de sufrir de buena gana penas y tormentos y todos los dolores por su amor. En diciembre, otra cura, y todavía más errada que las otras, a base de bromuro en dosis elevadas y de sueros, y me volví temblorosa e inhábil, como una paralítica. Ni siquiera lograba escribir,
y a pesar de que siempre había tenido una mente tan lúcida, ahora padecía de terribles amnesias. Los análisis determinaron que yo perdía el 70% de los fosfatos. Naturalmente, había que tomar medidas y establecieron curas aún más bárbaras. Por ejemplo, a base de altas dosis de cardiazol, como se les da a los locos. En tanto, se había licenciado un joven amigo nuestro, que ya me había socorrido en ocasión de aquella terrible crisis el 10 de agosto. Quiso auscultarme también él y suspendió todas las curas, por considerarlas letales. Pero él tenía que irse, mientras que yo permanecía allí, a merced del médico de cabecera, que insistía en sus ideas. Sigamos adelante. Las crisis aumentaban y tenía hasta 2 por día. Era una agonía continua. Ya estaba obligada a permanecer mucho tiempo en la cama. Me levantaba solo para cumplir con las tareas domésticas, que no se me evitaron nunca hasta que quedé paralizada. Y precisamente eso ocurrió el 1 de abril de 1934. Fue una linda broma de inocentes, ¿no? Pero a usted, que es mi padre espiritual, debo decirle algo que no le he dicho a nadie. Reconozco que las curas estaban completamente equivocadas y habrían empeorado a cualquiera, pero en mi caso había otra cosa que me hacía vivir y morir a despecho de los médicos, y era el amor. Para establecer con mayor exactitud las fechas, voy hojeando el diario que escribía por entonces y encuentro encendidas frases que me vuelven al ardor de aquellos días. Vivía en un momento de tal enajenación amorosa que me parecía existir fuera de mi pobre ser tan lleno de imperfecciones. Un serafín se había apoderado de mí y me inflamaba con sus llamas de amor. En esta incandescencia el corazón se dilataba tanto que me sofocaba. Para desahogar un poco mi tormento, cantaba inventándome palabras sobre ritmos espontáneos. Le había puesto música también al canto del hermano Sol y a muchas poesías de Santa Teresita, y repetía canciones religiosas y tenía necesidad de desahogarme para no estallar. Cuando aquí se habla de linda broma de inocentes, en realidad el texto dice un pez de abril. Con esta curiosa expresión se definen las bromas que equivalen a las que en el área española se efectúan por la tradición del 28 de diciembre, que es Día de los Santos Inocentes. Nota de la traductora. Continuando con la lectura. El 10 de febrero por la noche escribí mi canto del amor. Oh, amado mío, qué sed de ti tiene mi alma, cómo te busca por doquier con una amorosa ansia. Oh, ¿dónde estás? Oh, ¿quién puede aliviarme en la ansiosa búsqueda de mi bien? Quisiera hablar del amor que me exalta y que me oprime, y quisiera encontrar otros corazones en los que evocar el raudal de la dulzura que inflama mi corazón. Pero ay de mí, porque el mundo está sordo e inerte ante la sonora voz del amor. El tormento más grande de quienes aman es este, tener el corazón y la mente y los labios colmos del amado y sentir la indiferencia y la torpeza que les rodea y los amordaza. Estas almas viven entre los hombres solas con el solitario y anhelándote siempre, oh amor, y siempre en un desierto, porque los hombres no pueden entenderlas, y entonces se dirigen a ti, que aún lejano estás presente en el alma que adora, a ti que eres el único que puede comprenderlas y saciar la enorme hambre que les devora. Oh, sacia tú esta insaciable hambre, tú, que eres el único que puede hacerlo. Difúndete y rebosa en ellas que se vuelven a ti como ávidas bocas y como copas que esperan ser colmadas. Sumérgelas en la ola de tu amor y hazles arder en el calor de tu llama y aniquílalas en el fulgor de tu poder. Lo único que te piden es que las sacrifiques en una hoguera espiritual donde el martirio las sublime. Ven, oh amado, y ven y no tardes más, porque mi alma tiene sed de ti. Mi alma te implora, amor, un incendio de amor, y siempre renovado, y cada vez más, y esta alma mía sufre por ti, y siente crecer su pena cuanto más crece su amor.
Y sin embargo, pese a que por momentos te suplica la piedad porque es demasiado ardiente la llama que le rebasa el corazón, y pese a que te implora una tregua porque el amor le acomete con violencia excesiva, clama dirigiéndose a ti, ven, ven junto a quien te adora. Y si en la tierra el amor es tan dulce, ¿cuánto más lo será en los cielos? Y si ya a tanta distancia el alma se funde a tu paso fugaz, ¿qué le sucederá cuando se encuentre contigo? Y si es tan grande y poderoso y suave y profundo mi poder, y mi pobre amor llega a ti siendo aún así humano, ¿cómo será entonces conocerte, amor eterno? ¿Cómo será entonces el amor perfecto, el eterno abrazo contigo? Que mi amado sea mío y yo suya. Oh criaturas que no intenten arrancarme de él y no intenten interponerse entre mi amado y yo, aunque también él me abandonara y que me ocultase su rostro, no por eso yo dejaría de esperarlo y de amarlo. Esperaré en la paz la conclusión de la prueba vuelta hacia él como la flor al sol, y será más dulce el instante del regreso, cuando de nuevo vuelva hacia su esclava su divina sonrisa. Nada en esta tierra puede desviarme de él, porque él es dulzura, él es bondad, él es luz y él es calor y él es vida, y él es consuelo y beatitud, y él es dulce Cristo que me ha robado el corazón. Por él y en él es dulce cualquier tormento, y en él se calma toda angustia, y en él se fortifica toda debilidad. Él es el amado, él es mi amor. Ya ve usted que aunque han pasado 9 años, voy repitiendo las mismas cosas. Las cosas son estas y no pueden cambiarse. Cambiarían solo si me volviera loca o fuera presa del demonio, pero espero que Dios no lo permita nunca. En él confío. Y mi ardor así seguía creciendo. Al hojear mi diario, después de tantos años, advierto que mi himno de alegría en el dolor se elevaba cada vez más. Llegó la Cuaresma y la Semana de Pasión y la Semana Santa, y Jesús crucificado llegó hasta María, que ya no podía ir a Jesús crucificado. Un escultor nos trajo una gran cruz de mármol negro, con un magnífico Cristo en mármol de Carrara. Era una verdadera obra de arte de intensa expresividad y quería venderlo porque necesitaba dinero para curar sus ojos. En efecto, estaba quedándose ciego. Nos había traído su obra para que se la mostráramos a nuestros amigos, entre ellos a la condesa Mercy de Errol, con la esperanza de que se encontrara un comprador. Yo le hice depositar el Cristo sobre el diván donde hoy duerme Marta. En ese entonces la habitación era aún un saloncito. Estuvo allí por toda la Cuaresma y, si no me equivoco, hasta el día después de Pascuas. El mármol de Carrara es un mármol procedente de Carrara. Es una ciudad de la Toscana. Es un mármol blanco y muy puro. Nota de la traductora. Yo iba allí a cada rato con la excusa de apartarme en ese cuarto silencioso al que no llegaba el olor del carbón. En realidad iba para venerarlo. ¿Cuántos besos le di sobre ese mármol frío que representaba a mi Dios? Me arrodillaba al lado del diván y le hablaba por horas enteras y escuchaba la voz que me respondía y que desde la profundidad de los cielos descendía a vibrar en mi corazón. Si hubiera sido muy rica, habría comprado yo esa obra. Era tan natural ese rostro contraído por el dolor y excavado por la muerte, y ese abandono de los miembros y ese pecho que, tras el grito postrero, se dilataba en el último respiro, y en la mano izquierda apretaba el clavo como si el espasmo final lo hubiese contraído de ese modo, mientras que la mano derecha tenía el pulgar y el índice y el medio extendidos como para bendecir aún. Crecía mi amor al contemplar a mi Dios moribundo y crecía tanto que me provocaba un tormento físico que culminó el Viernes Santo. Oh, creí morir con el pecho destrozado por ese violento amor y sentí que algo se me desgarraba adentro, algo así como si una lanza me hurgara en el pecho. En realidad, algo debe haberse desgarrado dentro de mí, porque hasta los sabiondos y esculapios, y hasta las conjeturas acerca de una lesión que parecía haberse producido en el mediastino o entre éste y el corazón, y de la que no sabían establecer causa.
Creo que solo fue la mano de quien me había herido la que curó la herida misma, de modo que aún sin desaparecer, no me matara. Lo creo porque ese mismo dolor superior a cuanto se puede soportar de un ser humano común, yo lo vuelvo a sentir, especialmente en los momentos de más íntima unión con mi Señor. Y lo creo porque ningún remedio terreno es capaz de calmarlo. Y lo creo porque no falta nunca cuando en la plegaria alcanzo una fuerza tan extraordinaria que consigo arrancarle una gracia al cielo. Y lo creo porque desaparece de golpe una vez obtenida la gracia, y vuelve cada vez más inmenso en las horas de más intenso amor y de más intensa plegaria. Si fuera un dolor humano, sería como para enloquecer. Pocos días antes de que sintiera ese espasmo tan suave y al mismo tiempo tan cruel, había compuesto una oración para decirla después de la de San Francisco. Señor mío Jesucristo, te ruego que me concedas dos cosas antes de morir. La primera, que pueda sentir en mi alma y en mi cuerpo, en lo posible, ese dolor que tú, dulce Jesús, soportaste en la hora de tu amarga pasión. Y la segunda es que pueda sentir en mi corazón, en lo posible, ese extraordinario amor que te inflamaba a ti, Hijo de Dios, hasta el punto de soportar con gusto por nosotros, los pecadores, una pasión tan grande. Mi oración dirigida al seráfico Padre decía así: Oh San Francisco, Padre mío, te ruego que me concedas por ese amor con el que Cristo te amó y tú le amaste, el sufrimiento y el amor que impetraste para ti mismo. No te pido la gloria evidente de los estigmas, de los que no soy digna, sino más bien el poder participar íntimamente de las penas y del amor de Jesús y del tuyo, para que yo, imitándoos, muera de amor por Dios y por las almas. El buen Dios me concedía lo que le había pedido, la herida interior que era pena y amor, la herida que me llevaría a la muerte tras ese mar de dolor que surcaba con tanta buena voluntad en aras del Señor y de las almas. Oh, tengo que reconocerlo, el Señor no me negó nunca lo que yo le pedía. Nunca me ha negado lo que le he pedido, y siempre me ha colmado de ternura y de dones y de gestos delicados como los que pueden ofrecer solo un padre amoroso o un esposo muy enamorado. Lo hizo así porque tuvo la piedad de mi insignificancia y porque tuvo compasión de mi vida, sin la premura de la gentileza alguna de parte de mis parientes, porque fue indulgente para con mi buena voluntad, con que era todo lo que podía ofrecerle, y me ha dado mucho más de lo que yo misma le he pedido. Siempre se ha inclinado para escuchar con atención no sólo lo que le pedía, sino también los deseos que no expresé, y los ha convertido en realidad. Me gustaban las flores y no podía comprarlas. Pues bien, mi pequeño patio era un auténtico cesto lleno de flores surgidas por acaso los bulbos del iris y las violetas y los geranios, cuyos cogollos habían arrojado algún desconocido. Así que prendían allí enseguida y se colmaban de flores, y habían encontrado un minúsculo gajo de pasionaria, una de mis flores preferidas, y se había convertido en una planta exuberante y tenía de todo, y en todos los meses del año, rosas, muguetes, campanillas, violetas, geranios, y de las más variadas especies, pelargonios, iris blancos y violáceos, claveles, etc. Los que venían a visitarme se quedaban maravillados. Todas mis macetas, más de 40, estaban florecidas. Las plantas se me cubrían de corolas como en una eterna primavera, pero ahora, desde que guardo cama, se han muerto todas. Me gustaban las palomas y conseguí tener ejemplares hermosísimos que me querían con una ternura humana mejor que la humana. Ahora se han muerto casi todas o se han vuelto salvajes. Deseaba los pajarillos y Jesús no dejó de ofrecérmelos, y de un modo tal que mi mamá no pudo imponer su no. Se me murió el perrito y sufrí, porque en las largas noches y en las horas del día en que me quedo sola, deseo una compañía fiel para mi vida de inválida. Pues bien, tuve quien me ofreció un perrito.
Y sucedieron otras cosas más y más cosas, y siempre el buen Jesús sigue poniendo sus dones en la mano de su pequeña esclava de amor, sea en los pequeños goces materiales o en las importantes situaciones espirituales, son gracias para muchos de los que me piden que rece por ellos, y gracias espirituales para mí, y también interminables consuelos. ¿Acaso obré así porque sólo Él sabe cuánto sufro? Él y yo sabemos con exactitud, y todos los demás están muy lejos de la realidad de mi sufrimiento. Pero por darme siempre todo lo que le pedía, me dio también la herida interior que no se ve, pero que duele como una lanza, que en la punta lleva un garfio, como una lanza candente, que desgarra y que quema las carnes más vivas. Si mi primera hora de agonía junto con Cristo la viví en el Viernes Santo de 1930, otro Viernes Santo, el de 1934, me traspasó el amor al contemplar a mi Jesús en la cruz. Cuando pude levantarme escribí esta página que digo a menudo, especialmente en las horas de mayor sufrimiento o en el tiempo de la Cuaresma. Él es el hombre del dolor, el amado de mi corazón. Para asemejarme a Dios, debo sufrir yo también. Venid pues a mí, oh amadas espinas, oh dulces clavos. Golpeadme pues, la esposa quiere ornarse con las joyas de su rey. Observa, qué languidez hay en su mirada, qué aridez en su boca, mientras que reza en la cruz por la impía humanidad. ¿Oyes, corazón mío, la voz que murmura entre sollozos las palabras del amor? Él muere por nosotros, perdona y promete el paraíso. Y mientras inclina el dulce rostro, dice, tengo sed, y espera nuestra piedad. ¿Qué cuidados puedo ofrecer a tus labios benditos y a tu corazón dolorido para calmar el postrero afán? Y esta cosa póstrema, ¿con qué bálsamo la puedo aliviar? ¿Y cómo puedo aliviar también con ese bálsamo tu pecho, oh Redentor? Con tu fiel afecto y con tu generoso sufrimiento, venid a mí, amadas espinas y dulces clavos, y atadme, y golpeadme, y clavadme en el duro madero, que la cabeza de mi rey se apoye sobre mi pecho y sobre mi corazón. Con mi afecto, con mi amor, quiero secar su llanto y apagar su fiebre y consolar su agonía. Bendito sea el dolor que me hace igual a ti, y bendita sea la cruz que me eleva al cielo, y bendito sea el amor que da las alas a mi sufrir. Bendito sea aquel día en el que tu mirada me ha hechizado, y aún más el momento en que me consagró a ti. Seráfico es el tormento, oh Redentor, que me unes a la cruz, al dolor por tu gloria, oh Dios. Oh, venid a mí, dulces espinas y amados clavos, ornadme y esculpid en mí los rasgos de mi rey. Ven, ven, duro madero ensangrentado de la cruz. Quiero que tú solo seas mi sostén aquí en la tierra. Allá, arriba, en el cielo, entre los resplandores, me espera el Redentor. No ya lánguido ni gemebundo, sino eterno y resplandeciente. Un día volaré a él, ornada con la cruz y con la cabeza ceñida por sus espinas y consumida por su amor, y en medio de los ángeles que cantan los hosanas y de los fulgores seráficos, él transformará en gemas los tormentos y los dolores. Bendito sea el dolor y bendita sea la cruz y bendito sea el amor que se cumplirá en el cielo. Escribir solamente, escribir de este modo, no sería nada. ¿Y qué meritorio sería? Ningún mérito. Es más, sería un vano ejercicio de palabras, pero esas palabras las convalidé, y las convalido aún con mi dolor, que yo amo mucho más que a mí misma. Y esto le da el valor a ese grito escrito en un momento de profunda unión con mi Rey crucificado. Mis dolencias han ido aumentando en cantidad y en intensidad, pero no he mudado mi canto y sigo diciendo siempre, bendito sea el dolor, la cruz y el amor, y sigo invocando siempre que vengan a mí las espinas, los clavos, los flagelos, porque lo que el mundo rehuye, en cambio es mi descanso, porque cuanto más crece la opresión del sufrimiento, más aumentan la paz y la beatitud,
y por cada fibra que se quiebra y por cada fuerza que decae, siento que se añade una célula a mi nuevo yo, que vivirá en el cielo, porque el cielo es de los que supieron morir para la carne, antes de que la carne les hiciera sucumbir. Sufro con Cristo y con él seré glorificada, que su vida y su pasión se manifiesten en mí, que no deseo más que quedar clavada en la cruz, en esa cruz que es locura para los hijos de la perdición, pero que es la fuerza divina para los que han emprendido el camino de la salvación, como dice el apóstol del Verbo, agudo y el corazón ardiente. Verbo agudo y corazón ardiente, ¿eh? 2 días después de aquel instante de éxtasis y tras aquel grito de deseo que me laceró el pecho, fui crucificada, y Cristo en la gloria de la resurrección descendía de la cruz, y yo subía a ella, y por amor de mis amigos y mis más queridos, que son Jesús y las almas. Yo no había querido guardar cama precisamente en ese día para no entristecer a mi papá, y por lo tanto había hecho un enorme esfuerzo, pero no me mantenía en pie. Me llegó de una radio cercana la bendición papal, que fue impartida después del acto de canonización de don Bosco. Con este viático volví a la cama. Ya por entonces habíamos dispuesto la pequeña sala de modo que se adaptara a un dormitorio, y yo tomé posesión de él. Y aún sigo allí. Una novena hecha de años. ¿Cuántos tendré que transcurrir aún? Me parece que el fin está cerca. Pero, ¿cómo puedo abandonarme a esta esperanza, que ya tantas veces quedó frustrada? Pues bien, hágase tu voluntad, una vez más. Aquí, como dice el apóstol en la primera de Corintios 1:18, y en cuanto a lo que toca en don Bosco, se trata del sacerdote torinés Giovanni Bosco, que vivió de 1815 a 1888 y fue educador de la juventud y fundador de la congregación de los salesianos, y también un santo. Señores, aquí termina la quinta parte del libro. Les agradezco mucho que hayan escuchado. Soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Les recuerdo, pueden unirse a una de mis membresías o ayudar a través de PayPal. Y más que nada, ayuden a dar a conocer a Dios y este canal, y ayunen de pecado y ayunen de todo mal. Dios los bendiga. Pronto continuaremos con la sexta parte del libro.